ay Dios mío, declaran eso, ¿verdad? En Sí, sus sí, confesiones. hay muchos Y grupos que... alegan que, por ejemplo, a mí me pusieron un ejemplo así, de que una persona, si usted me da, por ejemplo, una casa, me da con escrituras y todo esa casa, mi documento de propiedad, entonces esa casa es mía, yo no la puedo perder a menos que nadie me la puede quitar. Eso ya me lo regalaron. ¿Cómo yo la voy a perder? Así es la salvación. Es lo que sostienen algunos grupos, ¿no? Sí, Entonces pero están... yo les digo, pero es que hay personas que han estado en el Evangelio y después tú los ves por allí que nada que ver con el Evangelio, o sea, tienen una conducta diferente, totalmente. Entonces me dicen, me dijeron, es que bueno, eso es que nunca fue cristiano, nunca conoció de Dios, nunca. Pero en Vamos la a dejarlo hasta carta ahí. a los hebreos indica que los que anteriormente sí han llegado a la fe y han disfrutado y gozado de su salvación en Cristo y luego han pisoteado al Hijo de Dios, sí, entonces para ellos ya no habría perdón. Entonces muestra que se han caído, o sea, habla de que han disfrutado, que realmente creyeron. Y también la parábola del sembrador muestra eso. Habla de semillas que caen en las rocas y crece, comienza a crecer. Eso significa que llegan a la fe, verdadera fe. Pero luego los problemas del mundo ahogan esa fe y muere. Eso significa que se pierde la fe. ¿Sí? La Biblia da ejemplos de personas que originalmente tenían fe y al final murieron sin fe. El primer rey de Israel, Saúl, al Saúl. principio era creyente, pero luego se cayó de la fe. ¿Sí? San Pablo habla de Demas, que en un momento era fiel seguidor, buen ayudante, creyente en todo sentido, pero luego se dejó atrás todo. Entonces hay ejemplos también en la Biblia de personas que comenzaron con fe, pero después perdieron la fe. Esa parábola muestra también la semilla que cayó en espinas. También habla de tribulación o también placeres del mundo que después ahogan la fe. Y si la fe no tiene buenas raíces, fácilmente muere esa fe. Pero el hecho de que ha muerto significa que antes estaba vivo. Viva la fe, ¿sí? Bueno, ¿verdad que sí? Entonces, Y creo que Juan es quien manda a tener cuidado de cuidar esta salvación. sí, No vaya a perderse la sí. salvación. Claro, no somos al final de cuentas nosotros, pero la manera de seguir en la fe es reconocer que el Espíritu Santo es el que nos guarda y el medio que Él usa, eso hablamos en la última clase con el otro grupo, Él usa la palabra de Dios para guardarnos. Entonces, la persona que quiere seguir en la fe y ser fortalecida en la fe, va a querer, por gratitud a Dios, seguir en la palabra que Él ha dado para ese fortalecimiento. Y va a estar pidiendo al Espíritu Santo guardarle. No va a estar diciendo, no, yo no voy a perder mi fe. No, eso es confiar en sí mismo. Y esa es la primera persona que quizás se caiga de la fe. Pero la persona dice, no, Señor, yo soy débil, guárdame tú. Esa es la persona que va a permanecer en la fe por obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Amén, amén. Muy bien. Entonces, sí, no es para temer caernos, pero es reconocer que sí se puede para que no descuidemos el uso de la palabra de Dios y los medios que son los sacramentos que el Espíritu Santo usa para darnos fe y fortalecer nuestra fe. ¿Sí? Bien. Creo que ya podemos comenzar. Vamos a comenzar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y pido, Señor, que en esta última clase que voy a enseñar yo, que nos guardes, nos bendigas, que me des claridad en lo que vamos a enseñar y que los estudiantes entiendan y que crean por obra de tu Espíritu Santo estas diferencias que vemos que hay en las iglesias, que es importante reconocer, aunque no nos gusta hablar de esas diferencias, nos gustaría estar unidos con todos, pero el hecho es que no todas las iglesias enseñan lo mismo y hay motivos por los cuales no enseñan lo mismo.
Y siempre es porque hay otras fuentes que son la base de sus enseñanzas, además de la palabra de Dios. En unos casos es la tradición, los dictámenes del Papa. En otros casos son es la razón humana que ha hecho desviar a las personas, falsas, malas interpretaciones, no entender que la Biblia debe interpretarse a sí misma, no uno meter interpretaciones que nos parezca ser verdaderas o que opinamos que sean la correcta, sino estudiar para ver realmente lo que todo el contexto de la Biblia dice con respecto a cada punto. Entonces, ayúdanos a nosotros ver estos puntos y reconocer por qué existen esas diferencias y no caer en las mismas trampas que en las cuales muchos han caído. Sino reconociéndolo, podemos mantenernos alejados de ese error, seguir en la verdad de la palabra. También, sabiéndolo, podemos exhortar a los que están en error, con humildad, no como mejores que otros, sino por amor, mostrándoles que esa doctrina de salvación por obras, eso perjudica, eso hace daño y hasta hace perder la fe y la salvación. Entonces, por amor a estas personas, ayúdanos a mostrarles el error y después la verdad de la salvación, que es solamente por Jesús, no por ninguna obra, ni mérito, ni participación, ni colaboración nuestra. Entonces, confírmanos en estos asuntos, Señor, con este estudio. Todo lo pido en nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Bien, algunos han tenido oportunidad de hacer preguntas, puesto que esta es mi última clase. También si hay alguien más que tenga una pregunta que quiere que tratemos, se puede hacer. Si no, entonces primero voy a introducir la segunda parte de esta lección sobre la Iglesia Católica Romana y las enseñanzas incorrectas que tienen. Antes de hacer eso, ¿alguien recuerda cuál es la principal doctrina falsa o error doctrinal que tiene la Iglesia Católica Romana? Por ejemplo, adelante, Laura, adelante. Gracias. La principal es que se obtiene la salvación y se consigue todo a través de las obras. Muy bien, eso es exactamente, que el hombre tiene que hacer su parte en cuanto a la salvación y ganar el favor de Dios y todo. Bien, eso es lo principal y como vimos al final del último video, ese error principal es la causa de muchos otros errores y eso vamos a ver esta vez. Entonces, el punto principal que debería salir de esta parte de la lección es que casi toda la teología católica romana está formada sobre su defectuoso concepto de la gracia. Prácticamente, la Iglesia Católica Romana enseña solo la mitad del mensaje del Evangelio. Entonces, el propósito de esta lección es el de demostrar que lo que la Iglesia Católica Romana cree no es básicamente lo mismo que lo que cree la Iglesia Luterana y otras iglesias, expresado en términos diferentes. Es más bien una teología que está totalmente opuesta al verdadero luteranismo confesional. Pero lo más importante de todo es una teología que está opuesta a las Escrituras y por eso pone en grave peligro la salvación de sus miembros y todos los que están expuestos a su doctrina. Bueno, hasta ahí la introducción. Entonces ya vamos a ver el video. Ya vamos. Identificación espiritual, lección 4, 2b. En la primera parte, vimos la diferencia principal entre la Iglesia Católica Romana y la nuestra. También dijimos que la diferencia es muy importante por las siguientes 3 razones. Primero, esta diferencia es la causa de muchas otras diferencias entre tu iglesia y la mía. En segundo lugar, afecta la actitud o la motivación con la cual servimos al Señor. Y finalmente, va directo al grano con respecto a si una persona se salvará o no.
Examinemos estos 3 puntos uno por uno. Aquí tenemos una lista de cosas que encontrarás en la Iglesia Católica Apostólica Romana y no encontrarás en la nuestra. Y te preguntarás, ¿por qué? Es fácil de entender. Estas son cosas que se hacen para obtener el perdón de los pecados y es lógico que nosotros no la hagamos porque el perdón no es algo que tenemos que ganar. Ya lo vimos. El perdón y también el beneficio de la obediencia perfecta de Jesús son cosas que Dios, el Padre, nos da gratuitamente por su gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Veamos la lista. El papel que la Iglesia Católica Romana le ha dado a la Virgen María, a los santos y hasta a los sacerdotes es el de mediadores. Un mediador es alguien que puede ayudarle a uno a obtener el perdón que Cristo, según la teología católica, solo ha hecho posible. El concepto de un mediador entre Dios y nosotros es, sin lugar a duda, bíblico. No obstante, la Biblia habla de un solo mediador. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia también habla de la Virgen María. Nos dice que era una virgen, que era o es la madre de Jesús, y como madre de Jesús es bendita entre las mujeres, pero nunca le da el papel de mediadora, de alguien que habla con Dios a favor de nosotros. La Biblia también habla de los santos, pero no como de personas que llevaron vidas tan perfectas, que fueron escogidos por Dios para que oráramos a ellos pidiendo ayuda. Cuando la Biblia habla de los santos, se refiere a los cristianos, estén vivos o muertos. Son llamados santos o somos llamados santos porque nuestros pecados son plena y gratuitamente perdonados por Cristo, y porque la obediencia perfecta de Jesús a todas las leyes de Dios ha sido atribuida a nosotros por la fe. Pero sobre todo, si nuestros pecados son plena y gratuitamente perdonados por medio de la fe en Jesucristo, como leímos, entonces la intervención de mediadores, sea en la persona de la Virgen María, de los santos o de un sacerdote, no es necesario. La confesión y la penitencia siguen en la lista. De nuevo apuesto que tu Iglesia Católica enseña que Cristo solo hizo el perdón y su propia vida santa disponible. También enseña que el hombre tiene que obtener este perdón, primero al confesar sus pecados a un sacerdote y luego haciendo una penitencia. Y en cuanto a la obediencia que Dios exige, enseña que el hombre tiene que llevar a cabo esa obediencia él mismo con sus propias buenas obras. Ciertamente, la Biblia enseña que debemos confesar nuestros pecados. Describe la confesión como algo que un cristiano, por amor a Jesús, va a querer hacer sabiendo que sus pecados han ofendido al Señor. Pero nunca dice que nuestros pecados han de ser confesados uno por uno a un hombre. Tampoco hace de la confesión una buena obra, algo necesario antes de poder obtener el perdón. Aquí de nuevo hacemos la pregunta, ¿qué necesidad hay de tratar de obtener, en este caso, por medio de la confesión y la penitencia, algo que Dios da gratuitamente? Vemos la misma cosa con el purgatorio y con las misas y oraciones por los muertos. Según la Iglesia Católica, el purgatorio es un lugar donde uno sufre para obtener el perdón de los pecados no confesados o no purgados mientras estaba vivo. Las misas y oraciones por los muertos son para acortar su permanencia en el purgatorio. No obstante, ni la palabra purgatorio ni el concepto del purgatorio se encuentran en la Biblia, pero vamos más al grano. ¿Cuál es la necesidad de tratar de obtener, en este caso por medio del purgatorio, las novenas y las misas por los muertos, algo que uno recibe gratis por medio de la fe en Cristo Jesús? Las últimas cosas en la lista son reliquias, indulgencias, peregrinaciones, etcétera, que según la Iglesia Católica Romana, son cosas que le ayudan a uno a obtener el perdón, que en su opinión no es gratuito. María contesta, con base en todo lo que has dicho, Eduardo, tengo una pregunta. En tu iglesia parece que no hacen buenas obras. No obstante, la epístola de Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Eduardo contesta. Esta es una pregunta legítima. Muchos podrían pensar que en nuestra iglesia nos aprovechamos del perdón gratuito, viviendo como nos dé la gana, pero la respuesta es no. Nosotros también deseamos y tratamos de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, pero con otro motivo, el cual nos lleva a la segunda razón, por la cual esta diferencia fundamental entre la Iglesia Católica Romana y la nuestra es tan importante. Nosotros también buscamos servir al Señor, pero nuestras buenas obras son motivadas por amor y gratitud, no por miedo, porque queremos hacerlas, no porque seamos obligados a hacerlas.
María contesta: ¿me estás diciendo, Eduardo, que nosotros servimos a Dios por miedo y por un sentido de obligación? Eduardo contesta: pues, María, no puedo juzgar casos particulares y no quiero hacerlo, pero es lógico que cuando se enseña que uno tiene que ganar el perdón y la salvación, entonces los motivos para hacer buenas obras serán obligación y el miedo. Y por otro lado, cuando alguien cree que el perdón es algo que Dios nos da plenamente y que la recibimos gratuitamente por la fe en Cristo, entonces sus motivos para servir a Dios será el amor y la buena voluntad. Esto es lo que San Pablo tenía en mente cuando escribió: el amor de Cristo nos obliga, convencidos como estamos de que uno, o sea Cristo, murió por todos, y por consiguiente, los que viven, o sea los que tienen fe en Cristo, ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Segunda de Corintios 5:14, 15. María, esta pregunta es clave. ¿Son el perdón y la vida perfecta de Jesús cosas que recibimos gratuitamente o son cosas que tenemos que ganar? También afecta la seguridad de nuestra salvación. María contesta: ¿cómo es eso? Eduardo responde: cuando se enseña que el perdón ya ha de ser ganado, entonces uno no puede estar seguro de su salvación y siempre tiene que vivir con la ansiedad de no saber si ha hecho lo suficiente. Por otro lado, sabiendo que Dios nos da la salvación por su gracia, podemos estar seguros de estar hecho. En Cristo yo soy salvo. Y esta seguridad nos da de consuelo y paz, como dice el versículo famoso. Por lo tanto, ya que hemos sido justificados, o sea, perdonados, mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Cuando se enseña que el perdón ha de ser ganado y que el hombre mismo tiene que hacer la obediencia perfecta que Dios requiere, entonces el hombre comparte la gloria de su salvación. Por otro lado, cuando se enseña que la salvación es regalo de Dios, entonces toda la gloria pertenece a Dios. María contesta: bueno, Eduardo, estoy entendiendo las diferencias y por qué, pero al fin y al cabo las dos iglesias salvan, ¿no es cierto? Eduardo contesta: María, no te voy a decir mentiras. Esta es la pregunta que más me preocupa y no hay respuesta que no causa divisiones. La palabra gracia significa un favor no merecido. Significa que Dios decidió perdonar nuestros pecados como un regalo, es decir, gratuitamente, no porque lo habíamos ganado o merecido, sino como un favor inmerecido. San Pablo lo explicó muy claramente cuando dijo: pues es por gracia que ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no de parte de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie pueda jactarse. Esta, sin embargo, no es la posición de la Iglesia Católica Romana. Ellos sostienen firmemente que el hombre tiene que ganar el perdón por medio de sus propias buenas obras. En Gálatas 5:4 leemos la consecuencia de la posición de la Iglesia Católica Romana. Dice: ustedes, los que procuran justificarse por la ley, o sea, ganar su propia salvación, se han apartado de Cristo, han perdido la gracia. Nada podría ser peor para una persona que perder la gracia, porque Dios en su palabra nos ha dicho: es por gracia que ustedes han sido salvados. El final de una persona que ha perdido la gracia será el castigo eterno en el infierno, y eso es exactamente lo que Gálatas 3:10 dice: todos los que confían en la observación de la ley, o sea, los que tratan de ganar su propia salvación, están bajo maldición. Originalmente, San Pablo dirigió esas palabras a los judaizantes, profetas falsos que molestaban a la iglesia cristiana primitiva, negando la gracia de Dios y enseñando que había que ganar el perdón y la vida eterna por medio de sus buenas obras. Hoy en día, las palabras siguen siendo dirigidas contra cualquier iglesia que enseñe la misma doctrina falsa. María contesta: sí estoy entendiendo correctamente, Eduardo. Estás diciendo que las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana no es una enseñanza que salva, no es una enseñanza que lleva a la vida eterna en el cielo. Pienso que mi iglesia no sería tan cruel como para decir algo semejante en cuanto a tu iglesia. Eduardo contesta: en eso estás equivocada, María. La Iglesia Católica Romana, poco después de la época de Martín Lutero, dijo que personas como yo, que creen que el perdón se recibe gratuitamente por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, deben ser condenadas. Las palabras exactas son:
Si alguien dice que la fe justificadora, o sea, la fe que salva, no es otra cosa que confianza en la misericordia divina, que perdona pecados por causa de Cristo, o que solo por esta fe somos salvos, sea anatema. Sea anatema significa en latín sea condenado. María contesta: no sé qué pensar, Eduardo. Parece que piensas que mi iglesia no predica el Evangelio. Eduardo responde: bien, María, sin duda el asunto principal es el Evangelio. Esta palabra quiere decir buenas noticias. Las buenas noticias del Evangelio se podrían dividir en dos partes. Primero, Cristo, por medio de su vida perfecta y muerte inocente, ha quitado el pecado del mundo. Y segundo, Dios, por su gracia, da este perdón plena y gratuitamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Tu iglesia, María, enseña la primera mitad del mensaje del Evangelio, pero no la segunda. Y en lugar de la gracia de Dios, ustedes hablan de las cosas que el hombre tiene que hacer para ganar su perdón y la salvación. Y precisamente por eso hay diferentes actitudes entre tu iglesia y la mía, no solamente en cuanto a nuestra relación con Dios, sino también, y lo que es más importante, en cuanto a quién será salvo. Hasta ahí el video. ¿Alguna pregunta con respecto al contenido del video? ¿Nadie? Bueno, está bien. Estamos muy Entonces, juiciosos. ¿cómo? Sí, así ustedes, sí. Estamos muy juiciosas, todo lo entendimos, que no Sí. preguntamos nada. Qué bien, son buenas A ver, estudiantes, sí. Me alegro tenerlas. Lo ¿Verdad? lo que uno puede observar en la Iglesia Católica es que el papel de la Virgen María está o sea, realzan tanto, Ajá. pues prácticamente el culto a María, que Jesús está, bueno, como un niño en los brazos, pues. Sí, es un grave problema ahí, sí. Pero antes de eso estaba lo de la salvación por obras y muchas otras doctrinas relacionadas a esa. Y un falso entendimiento con respecto al cariño y el amor de Jesús y su gracia, siendo Él el que ha perdonado los pecados, no ella. Ellos han creado como una barrera entre Cristo y el hombre. Y había una barrera entre Dios y el hombre, pero Cristo resolvió ese problema. Pero ellos piensan todavía que para acercarse hasta Jesús uno necesita a otra persona más suave, más cariñosa que va a poder presentar lo que necesitamos aún ante Jesús. Sí, eso es desafortunado, pero es muy fuerte eso en la Iglesia Católica, sí, tiene razón. Y también que utilizan un lenguaje similar, o sea, hablan de gracia, hablan de evangelio, pero en su concepción no tiene el mismo concepto. Sí, exactamente. Sí, para ellos la gracia es un poder que Dios infunde en el hombre que le capacita para ganar su propia salvación. Esa es la gracia, según ellos. Se llama gracia infusa. Pero no, viendo lo que la Biblia dice de la gracia, por ejemplo, en Efesios 2, 8 y 9, es un favor que no hemos merecido, siendo nosotros pecadores, pero que Dios nos da gratuitamente, uniendo con Romanos 3, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todo eso nos da a entender lo que realmente es la gracia. No es un poder en nosotros, es algo que Dios nos da. Muy bien, buenos puntos. Entonces, vamos a ver esas preguntas y una tiene que ver con también la enseñanza sobre María, pero vamos a ver esta otra primero. ¿Qué tienen en común las siguientes cosas que se encuentran en la Iglesia Católica Romana?
la Virgen María como mediadora, los santos, la confesión a un sacerdote, la penitencia, el purgatorio, las misas por los muertos, las oraciones por los muertos, las peregrinaciones, etc. ¿Qué tienen en común todos esos conceptos en la Iglesia Que no Católica? está Cristo presente allí. ¿Cómo? Cristo no está Ok, presente. Cristo no está presente, pero Ajá. En su justificación, pues, se establecen en hombres, en obras. eso, El todos esfuerzo tienen del hombre que ver con cosas que el hombre puede hacer, el aún hombre. hasta con la Virgen María, orar a ella para obtener el perdón, que para ellos no es gratuito. Entonces, una vez que comenzó a infundirse esa doctrina que el hombre tiene que hacer algo para su salvación, todo eso ya llega, es más natural. O sea, entre más se hace, más favor de Dios uno tendrá. Si es por obras que ganamos su favor, entonces hagamos más. O sea, hagamos más leyes, más Sí. prácticas que el hombre puede hacer para obtener ese perdón. Tiene todo sentido. Eso hacían los fariseos, ¿sí? Una vez que la idea de salvación por obras estaba, bueno, agregaron muchas leyes que ni la ley de Moisés tenía. Y ya decían a las personas que tenían que también cumplir esas leyes diminutas, pequeñas, eh, que ellos habían inventado o agregado a la ley que Dios en verdad les había dado. Y eso tiene sentido. Si la salvación fuera por la ley, entonces hagamos más leyes y luchemos para cumplirlas. Esa es la idea y por eso ha entrado así a la Iglesia Católica. Pero una vez que se da cuenta, pero no es así, no es por obras, entonces se pierde el sentido de todo eso. ¿Sí? Y ya el enfoque ya deja de ser en uno y lo que uno tiene que ser y más bien el enfoque ya comienza a ser en Cristo, el cual sí es el Salvador. Bien. Preguntas sobre eso. ¿Cómo y por qué llegaron a existir todas estas cosas que no son bíblicas? Es otra cosa que tienen en común, no son bíblicas. La Biblia no enseña estas cosas, así como ellos enseñan, pero realmente lo que estábamos buscando es que todos se basan en salvación por obras. Bien. Entonces, ahora, segundo, ¿cuál es la diferencia entre la enseñanza católica romana y la enseñanza luterana confesión? Y podríamos agregar la enseñanza de la Biblia con respecto a la persona y el papel de la Virgen María. ¿Qué Es diferencia? que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. ¿Quién enseña eso? ¿Cuál? Biblia, La Iglesia Luterana Confesional. Muy bien. ¿Y qué enseña la Iglesia Católica? que la Virgen María y los santos son mediadores. O sea, hay más mediadores. Y ni siquiera ponen a Jesús como mediador. María y los santos son los mediadores. Ellos son los que hacen llegar las oraciones a Dios. Casi no oran directamente a Jesús. ¿Sí? También hay otra diferencia, pero esa es la principal, la que ya han mencionado. ¿Qué enseñan más la Iglesia Católica con respecto a la Virgen María que no es bíblico? Ellos usan un adjetivo antes de su nombre siempre. Santa María. La Santa Virgen María, ¿sí? Pero San Pablo dice que todos nosotros somos santos. Pero ¿qué entienden ellos cuando dicen la Santa Virgen María? Sin pecado concebido, ¿verdad? Sí, ella es santa por su propia santidad. Nosotros somos santos por la santidad de Cristo, sí, atribuida a nosotros. Sí, no es santidad propia, pero ellos dicen que ella sí fue concebida sin pecado y nunca jamás pecó en toda su vida. Claro, ¿quién puede dar ejemplos en la Biblia donde ella sí pecó? No aparece ninguna. Sí, no hay varias. Varios ejemplos. La Biblia habla muy... Sí, adelante. Cuando ella fue dice, con sus hermanos que fue a buscar a Jesús y le dijeron, mira, ahí está tu madre buscándote. Y él dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad
De algún modo ella quería... Pero ella no estaba pecando en ese momento. Sí, sí, ella tenía derecho, podía buscarlo a él. Entonces, él estaba simplemente aclarando con los demás, ya ajá, de su perspectiva con respecto a su verdadera familia, que es la familia cristiana, que todos son igualmente familia como María. Es lo que estaba aclarando con ella. Y así será en el cielo. En el cielo, aun si nuestros parientes van, no vamos a estimarlos o amarlos a ellos más que a todos los demás. Si todos los que en el cielo van a ser nuestra familia, entonces no vamos a dar más amor a nuestra madre ni padre, aunque vamos a reconocerles y darles gracias por lo que hicieron por nosotros, sí, especialmente si nos enseñaron la palabra de Dios, sí, vamos a agradecerles eso, pero no vamos a amarles más, sí, o considerarles parientes más cercanos. Y Jesús ya estaba introduciendo ese punto. En mi reino, si ya no hay diferencia de separaciones de familias en diferentes grupos, con padres y hijos, no todos los que creen en mí y son contados como obedientes por mis méritos, es finalmente, son mi familia, son mi madre, mi hermana, mi hijo, o sea, eso es como Jesús estaba considerando, enseñándoles ya. En el cielo será así. Bien, pero hay otros momentos. La Biblia menciona muy pocos eventos incluyendo a María. En por lo menos 2 de ellos se ve claro pecado de parte de ella. ¿Alguien puede Lo del pensar? vino, cuando lo del vino, Ok, sí. ¿Cuál fue el pecado de María en ese momento? 2 pecados había ahí realmente. cuando sin permiso de Dios ella mandó a que pusiesen el agua para Entonces que estaba Jesucristo. tomando una autoridad con su hijo que ya no tenía. ¿Sí? Exacto. Estaba metiéndose en su obra. Y por eso le regañó. Suavemente, sí, pero era un regaño. ¿Qué tengo que ver contigo? No es asunto tuyo. ¿Y cómo le llama? ¿Le llama madre ahí o le llama qué? Mujer. ¿Sí? Mujer, mujer. Sí. ¿Cuál fue su punto? Mira, ya nuestra relación necesita cambiar. Ahora, mejor, usted no necesita verme ya como hijo tuyo. Tú necesitas ya verme en relación de mujer con su Salvador. ¿Sí? Eso es lo que estaba enseñándole a ella en ese momento. Pero mi hermano, ya ella sabía allí que, o sea, ella como creyente, no sé, como parte del Sí. pueblo de Dios, ella estaba consciente de todo, tenía conocimiento de toda la obra de Cristo ya en ese momento. No toda la obra. Sabía que era el Mesías, sí, eso sabía, pero todo el mundo estaba equivocado con respecto al papel del Mesías. Todo el mundo pensaba que su papel era librarles de los romanos, sí. Todos pensaban que tenía un propósito, un reino terrenal, y ella también parece que tenía Y ese ella lo concepto. usó. Ok. Yo siempre he buscado cuál fue el papel de María allí, pero no lo había visto desde allí, desde ese punto. Otro pecado también ahí que tenía. ¿Cuál era el enfoque de María, espiritual o terrenal, en cuanto a Jesús y su papel? Era Terrenal. terrenal. Estaba preocupada por el vino, algo que sí, Sí. Jesús cumplió, pero su enfoque estaba equivocado, ¿sí? Entonces necesitaba ver que no, el papel de Jesús no es así tan terrenal, es espiritual. Él es el salvador del pecado, ¿sí? Quiere rescatarnos de nuestros pecados. Eso es su obra. Pero él estaba asignándole tareas terrenales ya, ¿sí? Entonces, eso de doble pecado en ese evento. Había otro evento cuando claramente, bueno, pecó de 2 maneras otra vez. Uno de los otros eventos que más la Biblia enseña es Jesús a los 12. ¿Qué pasó cuando Jesús tenía 12 años? ¿Y cuál habría sido los pecados de María en ese tiempo y en esa historia? ¿Qué pasó? Habían ido a Jerusalén para la fiesta. Se quedó en el Entonces, templo.
Reprender a Jesús. Al volver en camino, ¿qué pasó? Se dieron cuenta que no estaba Jesús con ellos. ¿Cuándo es que se dieron cuenta que no estaba? ¿Cuánto tiempo había pasado? A No un día de cuánto. camino. 3 días. ¿Cuál es el deber de los padres? Y especialmente padres que saben nuestro hijo es el Mesías prometido por todos esos 4,000 años. Y ha llegado, y es el Salvador del mundo. ¿Cuál Apartarse de responsabilidad tendrían? Absolutamente. Los De dos. saber dónde Él está en todo momento. ¿Sí? No tomar por hecho que otros parientes están cuidándolo. Pero hay 3 noches cuando no sabían dónde estaba. ¿Qué pecado de descuido del Mesías? Del niño Mesías, ¿sí? Entonces, es pecado grave ese, ¿sí? Pero ya también cuando vuelven al templo, encuentran a Jesús en el templo, ¿qué le dice? ¿Por Lo qué reprende. no? Sí, Lo reprende. reprende al perfecto Hijo de Dios. ¿Por qué nos has hecho esto? Entonces, reprender al Santo de Dios por algo es pecado. ¿Sí? Pero eso, También, mi hermana, y podemos ver de pronto que ella se angustió y entonces ella sabía que claro, ella entendemos por sabiendo qué, pero aún así es pecado. que reprender Igual al como cuando algo me pasa a mí y yo pregunto, ¿por qué esto, Dios? Es una pregunta pecaminosa. Muestra que estoy desconfiando su promesa de encaminar todo para mi bien, por ejemplo. ¿Sí? Siempre si las personas preguntan, ¿por qué ha pasado esto? Están pecando. ¿Sí? Y eso hizo María. ¿Por qué has hecho esto, Jesús? Le critica. Es un regaño al Santo Hijo de Dios. Entonces, pecado de su parte. Claro, pecado perdonado. Jesús era su Salvador también y murió en la cruz para perdonar los pecados de su propia madre también. Entonces, no solo, pues la Biblia dice, todos han pecado y no dice excepto por María. Entonces, eso incluye a ella. Entonces, solo por eso sabemos que era pecaminosa. Pero también la Biblia da evidencias de que no era santa, era pecaminosa. Hizo cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios y eso es pecado, ¿sí? Entonces, sí, aunque la diferencia es que ellos dicen que es santo, nosotros sí le honramos, le respetamos, ¿sí? Y reconocemos que porque es la madre del Salvador, ha recibido un favor que ninguna otra mujer ha recibido. La llamamos bendita, eso es lo que dice, no dice santa, pero bendita sí, bendita entre las mujeres, sí, ha recibido una bendición que ninguna otra mujer ha recibido. Entonces la honramos, la respetamos, pero no la adoramos, no vamos a orar a ella, no vamos a considerarla santa por el hecho de que dio a luz al Hijo de Dios. Esas son las diferencias, o sea, vamos a basarnos solo en lo que la Biblia dice y muestra, no en lo que opina el hombre y a las conclusiones a las que puede llegar. ¿Sí han entendido? Sí. Muy bien. Entonces, la tercera, ¿cuál es la diferencia entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Luterana y lo que dice la Biblia con respecto a la motivación correcta para luchar para hacer buenas obras? Y eso sí es algo que hemos repasado cada lección. Sí, Señor, porque las buenas obras que nosotros lo hacemos por gratitud a Dios Exacto. por lo que hizo. Y En cambio, el católico lo hace porque quiere que Dios le perdone los pecados. para ganar la Por temor. salvación, para ganar el Para perdón de los mérito, pecados. para mérito. Exactamente. O sea, es con interés. No por gratitud, para decir gracias por algo que ya hemos recibido, es ellos para obtener algo que piensen que todavía no tienen. Es una gran diferencia. Bien, y eso, algo de eso también vamos a ver que también hay en las iglesias evangélicas o reformadas.
desafortunadamente, aunque más sutilmente, pero eso es lo que van a ver en el próximo capítulo que el profesor Natán va a enseñarles. Espero que todos puedan asistir también a las clases con él, como ha hecho con las mías. Y eso va a ser muy importante porque creo que aquí ninguno es católico o católica, pero quizás han tenido experiencia con las iglesias reformadas o evangélicas. Y es muy importante también saber las diferencias que hay y que no enseñen ellos todo lo que la Biblia enseña. Originalmente, al comenzar la clase, antes de venir todos, estábamos hablando de los calvinistas y errores que ellos tienen, los zwinglianos, más bien sus descendientes son los arminianos, y la diferencia entre Calvino y Zwinglio, que dicen que los arminianos, que el hombre sí tiene algo de bueno antes de llegar a la fe, no está completamente muerto, aunque la Biblia lo dice, y por eso tiene que hacer su propia decisión. Y muchos calvinistas ya han abrazado eso también. Pero las dos ya hemos visto en la parte que habla del desarrollo histórico. Tanto Calvino como Zwinglio pensaban que la iglesia debe interpretarse en base a la razón humana. Y eso es lo que ha llevado a muchos de los errores que hay también ahí. Y otra vez, nuestro deseo sería que estemos unidos con todos esos grupos, con todas esas iglesias, para poder hacer obra juntos, adorar a Dios juntos, juntamente con ellos. Pero no es posible por esas diferencias, a menos que vuelven a lo que realmente la Biblia enseña en su contexto, sin basarse en nuestro razonamiento, sino en lo que la Biblia dice. No vamos a poder unirnos con ellos. Y esperamos que ustedes vean esas razones. Y al final, también en el último capítulo, vamos a ver por qué no podemos unirnos con los que persisten en enseñar doctrina falsa, aunque son iglesias cristianas, evangélicas, etc. Si enseñan doctrina falsa, aunque sea una sola doctrina falsa, la Biblia dice, un poco de levadura de falsa doctrina leuda toda la masa, ¿sí? Ya contamina todo. Y eso hemos visto en muchas iglesias que comenzaron más conservadores, más bíblicos, pero con tiempo, al permitir errores, ya se ha perdido casi todo. Eso he visto en iglesias luteranas también. He mencionado que las iglesias principales luteranas en el mundo, la más grande en los Estados Unidos, ya ha rechazado todo. Todos los milagros de la Biblia, la divinidad de Jesús, su verdadera obra de salvarnos del pecado. Ni siquiera hablan del pecado, hablan de obra social, nada más. O sea, han perdido todo lo que la Biblia enseña sobre la salvación. Desafortunadamente, siendo luteranos, han perdido todo. Pero eso es lo que la Biblia dice, sucede. Si comenzamos a permitir o tolerar que haya ciertos errores que parezcan pequeños o insignificantes y no hacer nada al respecto, al final todo va a quedar arruinado, perdido. Puede tardar quién sabe cuánto tiempo, pero eso es lo que la Biblia dice y sucederá. Y eso queremos que vean también. Es por amor que vamos a mostrar estas cosas también con respecto a las iglesias evangélicas. No somos mejores de ellos de ninguna manera, pero sí hay estos errores que existen y se puede comparar claramente con la Biblia, claramente con lo que la Biblia claramente dice, y ahí se ve esos errores. Bien. Bueno, suficiente. Eso van a ver más en la próxima. ¿Alguna otra pregunta o duda para esta vez? Sí, yo tengo una. Listo. Digo, ajá. Quiere decir que cuando nosotros a veces nos conseguimos con cosas que suceden, que son imprevistas y no entendemos por qué sucede, pues, entonces uno no le puede reclamar a Dios. No reclamar, no. Podemos pedirle que haga su voluntad, librarnos si es su voluntad de algo que ha sucedido que está causando dolor, está causando problemas, pero no criticarle, ¿sí? Es decir, ¿por qué me ha pasado? Es una crítica al Dios Santo. Eso sí no es correcto, ¿sí? Pero podemos mostrarle, mira, Señor, esto me ha pasado. Tú sabes por qué.
pero ayúdame con esto. Si es posible, si es tu voluntad, que se quite ese problema. Como San Pablo pidió 3 veces a Dios en oración ferviente que quitara su aguijón. Pero no estaba criticando a Dios, solo indicando que deseaba que se quitara. Pero al no hacerlo, no criticó a Dios. Cuando Dios dijo, no, mi gracia es suficiente para ti, no te voy a quitar tu aguijón. Entonces se sometió, aceptó, ¿sí? Pero nunca criticó a Dios por haberle dado ese aguijón en su carne. Entonces, preguntar por qué esto, y San Pablo jamás preguntó por qué Dios ha pasado eso, ¿sí? Simplemente oró a Dios que había pasado, pidió que se quitara, pero no le criticó diciendo, no, esto no tiene razón de ser, soy cristiano, soy tu hijo, ¿por qué ha pasado esto? O sea, nunca regañó a Dios. Algo que a propósito, hasta Job hizo, Job criticó a Dios al final, entonces, pero Dios lo restauró después. Y muchos cristianos sí pecan de esa manera. Gracias a Dios, si entra en nuestra mente esa crítica a Dios cuando algo ha pasado, entonces podemos volver a Él y reconocerlo y pedirle perdón. Y siempre el perdón está porque ya fue ganado hace 2000 años, ¿sí? Entonces, pero sí necesito indicar que sí es pecaminoso preguntarle por qué ha sucedido eso en forma de crítica. Pero en forma de pregunta sí se lo podemos hacer. Ok, no, si no es crítica, si no pregunta, eso hizo Jesús en la cruz, nada más preguntando, y sabemos que no hay crítica por el Salmo 22, que amplía más su pensamiento, y ahí no hay crítica. Pero yo confío en ti, ha dicho en el Salmo 22. No es porque no confiaba o que estaba criticando. Entonces, me gustaría saber el motivo de esto, pero si Dios no me lo dice, ok, voy a aceptar también. Si es tu voluntad, muéstrame. El propósito es, eso se puede hacer. Sí. Pero siempre pensando si es tu voluntad. Sí. Pero mejor para nosotros es simplemente no preguntar por qué esto, porque Jesús sí pudo hacer la pregunta en forma santa, pero nosotros siempre estará algo ahí de crítica, casi siempre. Entonces mejor no usar el lenguaje así, sino, bueno, indicarle, esto me ha pasado, tú lo sabes, Señor, pido tu ayuda en esta aflicción, ¿sí? Si es tu voluntad, quítalo. ¿Sí? Si es tu voluntad. ¿Sí? Así hizo Jesús en el huerto de Getsemaní. Si es tu voluntad, pásame esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso ya no es una crítica, es pedirle resolución, pero no es criticar y es aceptar su respuesta, sea cual sea. ¿Ok? Bien, sí, gracias. Es con gusto. ¿Alguien más? Bueno, si no, vamos a terminar con oración. Querido Señor, gracias por esta clase que hemos pasado juntos. A nosotros no nos agrada hablar de las doctrinas falsas que tienen otras iglesias, pero sabemos si no lo hacemos, muchos seguirán siendo engañados por esas falsas doctrinas y así estarán continuamente en peligro de perderse eternamente. Por eso pedimos que con humildad y amor nos ayude siempre a hablar la verdad sobre esas doctrinas, nunca pensando que somos mejores que los demás, sino con humildad, reconociendo que nosotros tampoco merecemos conocer la verdad de nuestra salvación. Nos la has revelado a nosotros en tu palabra por tu gracia. Pedimos, Señor, que los que son afiliados con la Iglesia Católica Romana se den cuenta de los graves errores sobre la salvación y sobre tu gracia que su Iglesia les está enseñando. Y si es tu voluntad, úsanos a nosotros para comunicarles estas verdades, para que tengan la oportunidad de ver el error y apartarse de él, volviendo a la verdad de tu palabra, sobre todo la verdad de la salvación. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro único y todo suficiente Salvador. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí. Por todo, buen viaje, disfrútelo. Muchas gracias. Ha sido un gran placer tenerlas como estudiantes y poder participar en este curso con ustedes.
Y mi oración va a ser que sigan con Natán el resto de este curso y puede ser que haya otros y no sé quién sería el profesor o el maestro para otros cursos. Espero en algún momento poder tenerlas a ustedes otra vez como estudiantes en alguna clase. Pero por ahora mi Gracias. deseo es que Dios les bendiga ricamente, que les guarde que les guarde en la verdadera fe hasta la vida eterna. Que les Amén. bendiga en todos sus esfuerzos para servirle en todos los aspectos de su vida. Bien. Muchas gracias, mi hermano. Ok. Hasta Igualmente. luego. Que vaya muy Dios bien. les bendiga. Buen viaje. Ok. Amén. Gracias. Tun, 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 tun. Adiós. Hasta luego.